hablamos acerca de esta visión, de esta revelación, de este éxtasis en el que entró este hombre llamado Pedro. Me llama la atención porque usted sabe que aquí lo que estamos viendo es que este hombre toma la decisión, ahí en Hechos 10:9, dice, al día siguiente mientras ellos iban por el camino. ¿Quiénes iban por el camino? Para eso hay que recordar el contexto de lo que estuvimos estudiando y viendo acerca de un hombre llamado Cornelio. ¿Se acuerda de Cornelio, que hablamos también acerca de la oración de este hombre llamado Cornelio, que dice la Biblia que un ángel se le presentó y que este ángel le dijo que sus oraciones y sus limosnas, lo que él hacía, habían llegado a la presencia de Dios? O sea, en otras palabras, se había agradado Dios de lo que él estaba haciendo, porque él buscaba a Dios. Un hombre, hermano, este hombre llamado Cornelio, que no era judío. Recordemos, ¿verdad?, que no era judío. Sin embargo, dice la Biblia que era temeroso con toda su casa, con toda su familia, era temeroso. Entonces, esas oraciones y esas limosnas llegaron a la presencia de Dios. Y ahí hubo una conexión, de eso vamos a hablar después, para juntar estos dos, hermano, estos dos personajes y ver que la oración, hermano, provoca una conexión divina. ¿Cuántos dicen amén? Es que mire, mientras usted está orando aquí por algo, hermano, que tal vez usted está necesitando, alguien por otro lado está orando, hermano, para tal vez decir, Padre, ¿en qué manos coloco esto? ¿En qué manos? ¿A quién le doy esto de tanta bendición que tú me has dado? Ahora, viene la bendición, hermano, a Cornelio. Y también resulta, hermano, que del otro lado, hermano, de la ciudad, estaba Dios preparando a un hombre llamado Pedro. Este hombre llamado Cornelio no era judío, sin embargo era temeroso de Dios, y Dios se había agradado de sus limosnas y se había agradado, hermano, de sus oraciones. Dice que habían llegado sus oraciones a la presencia de Dios y que estaban en la mente de Dios. Mire qué tremendo, hermano. Qué tremendo, porque Dios, hermano, nos habrá de bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, al día siguiente, hermano, mire, es que después de una oración, porque estaba este hombre, Cornelio, orando, pero al día siguiente, y también Pedro estaba orando, y al día siguiente, o sea que cuando nosotros oramos, hermano, nuestra oración tal vez, hermano, puede ser escuchada de un momento para otro. Nuestras oraciones son escuchadas. ¿Cuántos dicen amén? Pero tal vez la respuesta venga después. O sea, tal vez la respuesta no venga, hermano, instantáneamente en ese día, sino que tal vez la oración va a ser contestada el día de mañana. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice, al día siguiente, mientras ellos iban, o sea, ya la respuesta, hermano, ya iba la respuesta, hermano, a agarrar esa bendición, a tomar esa bendición. Dice, iban por el camino y se acercaron a la ciudad. Dice, Pedro subió a la azotea a orar. Mire, ¿cuántos suben a la azotea a orar? Tal vez en este país no, ¿verdad? Pero usted ha de tener, hermano, su lugar de oración, ¿sí o no? Porque mire, es que los judíos subían y le llamaban, hermano, cuando subían a la azotea, cuando tenían, hermano, allá un lugar especial, le llamaban, hermano, lo que es, ¿verdad? La azotea, lo que era, hermano, el lugar santo, o era, ¿verdad?, muy especial, como, se me fue la palabra aquí. El aposento alto. Le llamaban ellos el aposento alto, y allá subían y oraban. ¿Se acuerda cómo estaba la iglesia? Que dice la Biblia que la iglesia, hermano, estaba en un aposento alto y estaban orando, estaban unánimes, y de repente dice la Biblia que vino el Espíritu Santo. O sea, ellos tenían, hermano, su lugar para orar. Así también nosotros, tal vez no es en la azotea, pero tal vez, hermano, tenemos un lugar allá en el basement. O tal vez tenemos un espacio ahí en, hermano, no sé, en el closet, o tal vez en la sala, no sé dónde, cuál sea su lugar de oración.
Pero no solamente, hermano, la iglesia de Jesucristo, tenemos que conformarnos con venir a la iglesia y orar, sino tener nuestro lugar secreto allá en nuestras casas, tener un lugar de intimidad, tener un lugar donde buscamos el rostro de nuestro Padre Celestial. O sea que nosotros, hermano, no nos movemos, hermano, solamente porque la iglesia se mueve, sino porque en nuestra vida, hermano, ya es diferente y nos movemos porque el Espíritu Santo nos guía. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos motiva y nos mueve a buscar a Dios y a orar a Dios. Dice que Pedro subió a la azotea a orar. Dice cerca de la hora sexta. Ahora, tiene que haber un horario. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que haber un horario, hermano, donde nosotros podamos decir, esta hora me voy a dedicar a orar y lo voy a hacer en mi casa. Ahora, no hay culto en este día, tal vez no hay un día, ¿verdad?, de culto en ese momento, hermano, no hay un horario, no hay servicio, pero usted toma la decisión y dice, voy a ir a orar y voy a ir a buscar a Dios, pero ahí mismo en su casa me voy a ir al sótano, me voy a ir al segundo piso, me voy a ir a la sala, me voy a ir a la cocina, donde usted quiera, pero tiene que buscar un horario, hermano, y un momento donde podamos buscar a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Padre Celestial. Dice, cerca de la hora sexta fue a buscar a Dios, hermano. Ahí estaba orando. Pero mire qué tremendo, hermano, porque usted recordará que Pedro era un hombre de oración. Tanto así que Dios, hermano, lo usaba tan poderosamente que la Biblia dice que cuando Pedro caminaba, hermano, sanaba a los enfermos. O sea, solamente con la sombra de Pedro, dice la Biblia, que se sanaban los enfermos. Se recuerda también de aquel poderoso hermano día cuando levantó a esta mujer llamada Tabita, que oró por esa mujer y la que estaba muerta, hermano, resucitó, vivió. Este hombre caminaba por las calles y los hombres y las mujeres sacaban a los enfermos para que les pegara la sombra de Pedro. Mire, hermano, si algo Dios usaba, hermano, hasta lo más oscuro, porque la sombra es oscura. Mire qué unción tenía este hombre, que hasta lo más oscuro de la vida de ese hombre, hermano, su sombra Dios lo usaba para sanar a los enfermos. Mire qué unción traía este hombre. Este hombre era un hombre de oración. Y también nosotros, hermano, podemos llegar a ser hombres y mujeres de oración. ¿Cuántos dicen amén? No que oremos, sino que seamos gente, hombres y mujeres de oración. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mire, dice ahí en Hechos 10:10, versículo 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer. O sea que este hombre, hermano, estaba orando, había subido a la azotea y dice que se puso a orar. Pero mientras estaba orando, le dio gran hambre. No le dio hambre, le dio una gran hambre. O sea que ahí, hermano, estaba en una lucha. ¿Sigo orando o me bajo a comer? ¿A cuántos le ha pegado de esa hambre que Dios santo, verdad? Hasta rechina acá adentro. Cómo chillan las tripitas, hermano, pero usted ha tomado la decisión de orar. Usted ha elegido en primer lugar, tal vez, hermano, usted llega del trabajo y hasta con hambre se viene para el culto, pero usted toma la decisión de poner a Dios en primer lugar. ¿Cuántos dicen amén? O tal vez en el camino, hermano, usted viene comiendo. ¿Cuántos les ha pasado eso? Que tal vez viene para el culto y dice, pero por lo menos un taco me llevo. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces usted ya tuvo la determinación de decir, voy para el culto y nadie me va a robar esa bendición. Nadie me va a quitar mi relación con Dios en este día. Voy a ir a adorar y voy a ir a buscar a Dios en oración y nadie me la va a quitar. Así haya tenido hambre. Entonces dice que subió a la azotea y tuvo gran hambre. Dice, y quiso comer. Él quiso comer. Yo lo que quiero en este momento es comer. Entonces yo me imagino, hermano, que tomó la decisión, hermano, de meterse a la cocina. No dice la palabra, pero no encontró nada, no había comida hecha. Porque dice la Biblia, pero mientras esperaba algo, yo creo que le dijeron, hey Pedro, ahorita no hay nada, te vamos a hacer algo, pero tienes que esperar. Mire, es que mientras uno espera, hermano, yo le aseguro que no hacemos lo que hizo Pedro. Pedro, hermano, no agarró el teléfono y empezó, hermano, a chatear.
Pedro no agarró el teléfono, hermano, y empezó a ver Facebook o TikTok, porque mire, esa es una pérdida de tiempo. Hasta el mismo nombre lo dice, TikTok, TikTok, TikTok. Se nos van las horas viendo eso. Se nos van mire, yo no le digo que no vea, no le digo que no tenga redes sociales, pero cuánto tiempo, hermano, muchas veces nos quedamos ahí en el TikTok, TikTok. Entonces Pedro, hermano, no agarró el teléfono y mientras espera la comida, hermano, tal vez decía él, yo voy a ver aquí TikTok, voy a ver, no sé, Facebook, aunque no había en ese tiempo, pero bien se pudo haber quedado en la sala descansando, sino que él ya había tomado la decisión de ir a buscar a Dios, hermano, dice la palabra, de irse a la azotea. Tuvo hambre, hermano, pero mientras le preparaban algo, él regresó a orar. Él tomó la decisión, hermano, porque mire, cuando uno espera la comida, yo me imagino, hermano, que preparamos la televisión para sentarnos ahí, o preparamos, no sé, estamos haciendo otras cosas, hermano, acomodamos nuestra mesa, nuestra silla, mientras esperamos la comida. Pero no, este hombre dijo, mientras espero la comida, me voy a orar otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Pero mientras le preparaban algo, se fue a orar porque ahí recibió, hermano, esa visión. Dice, le sobrevino un éxtasis. Le sobrevino, dice en otra versión, una visión. Por eso, hermano, la Biblia dice, allá en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Él, aunque tenía esa lucha, hermano, de estar orando, pero también tenía, hermano, ganas de satisfacer su estómago, ganas, hermano, ¿verdad?, de satisfacer su carne con un buen manjar, hermano, de comida. Él tomó la decisión de irse a orar. Por eso la Biblia dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué es lo que quiere? Chicharrón. Lo que la carne quiere, hermano, es comer. Hermano, él pudo haber tomado la decisión de irse mejor, tal vez, ¿verdad?, esperar allá en la sala, pero no, tomó la decisión de ir a buscar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire, en esta versión dice, tenía hambre y quería comer, pero mientras le estaban preparando la comida, tuvo una visión. Entonces, ahí en la oración, hermano, que nosotros hagamos, yo le aseguro que Dios le va a revelar algo. Yo le aseguro que Dios le va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Porque mire, cuando oramos, los cielos se abren. Cuando oramos, hermano, tenemos visiones. Cuando oramos, vamos a tener revelaciones. Cuando oramos, Dios también nos va a hablar. Porque no oramos, hermano, con un Dios mudo, sino que oramos con un Dios, hermano. La Biblia dice, el que creó la boca no hablará, el que creyó el oído no habrá de oír. Él oye nuestras oraciones y habla también. ¿Cuántos dicen amén? Miren, esta versión dice, aconteció que le vino una gran hambre y quiso comer, pero mientras disponía, cayó sobre él un rapto de entendimiento. Mire, cayó sobre él en ese momento. O sea, hablando acerca del éxtasis, hablando acerca de la revelación, en esta versión dice, cayó sobre él un rapto de entendimiento. O sea, que en otras palabras Dios le estaba diciendo, te voy a hacer entender algo con esta visión. Pero en el momento no la entendió. Le iba a hacer Dios entender algo. Quiero dejarlo bien claro esto. En ese momento él no entendía nada. Le vino un éxtasis, le vino una visión, pero no entendía nada de lo que estaba, hermano, viendo, de lo que él estaba experimentando, sino que Dios le iba a dar esa visión para, hermano, que este hombre llegara a entender algo. Ahora dice en el versículo 11, y vio el cielo, ¿cómo lo vio? Abierto. Mire qué lindo, hermano. Porque cuando uno se dispone a buscar a Dios, los cielos se van a abrir. Cuando uno se dispone a buscar a Dios en oración, hermano, los cielos se nos van a abrir de par a par. Los cielos los vamos a tener abiertos.
Y no estoy hablando de estos cielos, hermano, que Dios pinta todos los días, hermano. A veces los vemos, ¿verdad?, más azules, a veces los vemos con nubes, a veces los vemos diferentes los cielos, sino los cielos, hermanos, celestiales. Se nos van a abrir de par a par, dice la palabra. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Esto era, hermano, algo similar como una cortina. Por eso yo le puse ahí, mire, lienzo. Pero dice que estaba agarrado, hermano, de las 4 esquinas. Pero recuerde también esto, hermano, que ese lienzo, hermano, era parecido como una red muy grande, donde estaban, hermano, muchos animales, hermano. Dice que había de diferentes animales, cuadrúpedos, y había reptiles, había, hermano, de diferentes animales. Pero esto me llama la atención, que dice la Biblia, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un lienzo. Podría haber sido, hermano, tal vez lo que yo le dije ahorita, podría haber sido tal vez, hermano, como una red, hermano, porque recuerde que Pedro, ¿qué era Pedro antes, hermano, de que Cristo lo llamara? Era un pescador. Y recuerde también, hermano, que a este hombre le dijeron algo, le dieron una palabra, le dieron una promesa y le dijeron: te haré pescador de hombres. Mire qué tremendo. Y ahora, hermano, le muestran un lienzo donde había varios animales. Y dice la Biblia que estaban de los 4 puntas. Ahora, mire qué tremendo, hermano, porque tal vez en ese momento Pedro no lo entendió, pero aquí hay varias cositas, hermano. Dice que de los 4 puntos, hermano, o sea que eso nos está hablando de los 4 puntos cardinales, del norte, del sur, del este y del oeste. O sea que Dios iba a traer gente al evangelio, que no solamente iba a ser para los judíos estas promesas, estas bendiciones, hermano, del derramamiento del Espíritu Santo, de la salvación, del nuevo pacto que venía, hermano. No solamente iba a ser para los judíos, sino que los cielos, hermano, estaban dando a entender, hermano, que de los 4 puntos cardinales, hermano, iban a venir gente al conocimiento y a la salvación, hermano, de la vida eterna en Cristo Jesús. En otras palabras, también los 4 evangelios. Hablamos acerca, hermano, los 4 evangelios. Mire, ahí donde podemos ver las promesas del Padre Celestial, del nuevo pacto para con la humanidad, hermano, de los 4 evangelios. O sea que Dios le estaba dando a entender que esta palabra de los 4 evangelios iba a ser para todo el mundo, no solamente para ellos. Y mire que ahí es donde entramos nosotros. Ahí es donde, bendito Dios, hermano, se abrieron las puertas de par a par, hermano, porque ese cielo que vio este hombre llamado Pedro era para usted, era para mí. Cielos abiertos para nosotros, cielos, hermano, donde verdaderamente iba a descender la gloria de Dios. Ahora mire más adelante, hermano, mire lo que hace la oración, cómo Dios nos revela, hermano, cuando nos metemos con Dios. Hechos el 12, versículo 12. En el cual había de todos los cuadrúpedos, reptiles, de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. O sea, de toda clase de animal ahí había, hermano. De los que se arrastraban, de los que volaban, hermano. Y dice que ve esa gran visión de toda clase de animales, hermano. Mire qué tremendo. O sea que él estaba viendo algo, hermano, sobrenatural, y en el momento él no lo entendía, porque recuerde que a Pedro le costaba mucho llegar a entender cosas, así como le cuesta a usted y a mí, porque a Pedro le dijeron en una ocasión: lo que hago ahora tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Mire qué bendición, hermano, porque lo que no entendemos ahorita, por medio de la oración, por medio, hermano, de meternos con Dios, lo llegamos a entender. A este Pedro le costaba, por eso le decían: lo que hago ahorita no lo entiendes. Por eso es que más adelante Pedro, hermano, en una ocasión, ahí mismo, lo que vamos a leer más adelante, dice: ahora entiendo.
que Dios no hace excepción de personas. O sea que a Pedro le costaba llegar a entender cosas. Y le dan esta visión, hermano, a Pedro. Y Pedro no lo entendía en el momento. No lo entendía, pero dice la palabra en el versículo 13. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Mire qué tremendo. O sea que recuerda, hermano, que los judíos no podían comer ciertos animales, no pueden, comer ciertos animales. Puerquito, hermano, no pueden comer en salsa verde. No, ellos no pueden comer eso. O sea, hay animales que no, tan ricas, ¿verdad? Que son, ay, Padre del cielo, las costillitas en salsa verde o roja. Pero ellos no pueden comer eso. Ciertos animales no los comen. Y le vino una voz, levántate Pedro. ¿Y qué le dijo? Mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Porque ninguna cosa porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. No, Señor, yo no puedo comer eso. Nosotros los judíos no podemos comer. Es más, hermano, la ley decía que si ellos llegaban a comer esos animales, se contaminaban. O sea, era una contaminación. Y él lo estaba viendo literalmente. Pero no era algo literal, no era, hermano, que lo tenía que comer literalmente esos animales, sino que Dios le iba a revelar algo poderoso que iba a ser de bendición para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ellos no podían comer esos animales, pero mire qué tremendo, porque esa voz, hermano, se repitió varias veces. Pedro no entendía que tenía que devorar. Mire, porque es que a Pedro le estaban diciendo mata y come. Es que él era escogido, hermano, pero él no entendía, hermano, que esto, hermano, no era literal, sino que Dios le estaba hablando para ir a predicar a los gentiles, que tenía que ir, hermano, a llevar el evangelio. ¿Se acuerda que estábamos hablando acerca del león? Este Pedro era como un león que tenía que devorar a los gentiles, pero dándole la palabra del evangelio de salvación. Así lo estaba viendo Dios, como un león, como alguien que iba a devorar, llevando el evangelio de salvación. Mire qué lindo, hermano, porque cuando uno ora, hermano, Dios nos va a demostrar cosas que en el momento no las vamos a entender, pero que van a ser muy importantes en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Pedro estaba cargado de una costumbre religiosa, hermano, que ellos pues prácticamente no participaban de esas cosas, aunque ciertamente les habían dicho que no lo hicieran, pero eso iba a ser momentáneo, eso iba a ser, hermano, estaba en el Antiguo Testamento, que no tenían que participar de eso. Ahora, no sé si le leí el 15, no. Mire lo que dice el versículo 15 y el 16. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames común. 16. Esto se hizo 3 veces. Aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Por eso yo le decía, es que mire, nos cuesta entender. Nos cuesta, a Pedro le llega, hermano, le costaba entender, por eso lo hizo. Mire cuántas veces, por eso el apóstol Pablo decía, a mí no me pesa repetirles las mismas cosas, porque yo sé que para vosotros os es seguro. Y entonces esto se hizo 3 veces, hermano, que Dios le decía, no llames inmundo a lo que Dios ha santificado. Y le decía, hermano, come, mata y come, y él no entendía. Él, hermano, yo me imagino que se negaba, así como se le dijo 3 veces, yo me imagino que se negaba y se negaba y se negaba. No, Señor, pero él no entendía todavía lo que Dios quería hacer, hermano. Es que mire, a veces nos cuesta, hermano. Si a este Pedro, hermano, dice que pasaron 3 años, hermano, y todavía andaba armado. ¿Se acuerda cuando vinieron a buscar a nuestro Señor Jesucristo? O sea que a él le costaban ciertas cosas como nos cuestan a nosotros, hermano, dejar el machete. Aló. Estamos crucificados juntamente con Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
Pero cuando nos hacen algo nos queremos bajar, hermano. Nos queremos, hermano, bajar a darle a la gente y terminamos todos moreteados. Nos dan en vez de que les demos, hermano. Por eso no se baje de la cruz. Mire, 3 años había estado con nuestro Señor Jesucristo. Cuando vienen a buscar a nuestro Señor Jesucristo, hermano, saca su arma y le corta, hermano, la oreja a Marco. Le cortó la oreja, hermano, a un soldado, hermano, romano. Ahora, este hombre, hermano, Dios que lo estaba usando, hermano, y se había agradado también, y era un soldado, hermano, este hombre llamado Cornelio, que dice la Biblia que iban a tener una conexión. Ahora veamos qué es lo que pasó más adelante. Ahí en Hechos 10:17, veamos el 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, estaba como perplejo, o sea, como que ya lo estaba entendiendo, porque mire cómo dice la palabra, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto. O sea, que le cayó el 20 y entendió y estaba perplejo, no lo aceptaba, no lo reconocía que Dios, hermano, lo iba a mandar a los gentiles, que iba a ser usado, hermano, para llevar el evangelio, porque llegó a entenderle el significado de la visión que había visto. Eso es lo que dice la palabra. Y mientras Pedro estaba, dice, perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión, dice que había visto. He aquí hombres que habían sido enviados por Cornelio. Este hombre llamado Cornelio, usted sabe que era un gentil. Este hombre llamado Cornelio, usted sabe que también, hermano, era un soldado. Dice, los cuales preguntaron por la casa de Simón. Llegaron a las puertas y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mire, ahí estaban preguntando ya por este hombre, pero él estaba perplejo. Él sabía, hermano, qué es lo que tenía que hacer ya. Ahora, en el versículo 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, allá estaba Pedro pensando, hermano, en la visión, como que dándole vueltas. ¿Será lo que estoy entendiendo? ¿Será que es verdaderamente lo que estoy entendiendo, esto que lo tengo que hacer de esta manera? Le dijo el Espíritu, mire, he aquí 3 hombres te buscan, o sea, afirmando esa visión. Afirmando esa visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende. Esto me llamó la atención. Y no dudes de ir con ellos. O sea, ya Pedro, basta de estar dudando, ya entendiste la visión. Ahora es tiempo de levantarte, de caminar, de ir a cumplir lo que yo quiero que tú hagas. Ahora levántate, le dicen a Pedro. Pero él se quedó todavía pensando en la visión. Ya lo había entendido, hermano. Ya había entendido. Entonces Dios viene, hermano, el Espíritu Santo, y le dice, aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende. No dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. En otra palabra, yo estoy en el asunto. Ahora mire lo que dice el versículo 21. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Mire, desde ahí, hermano, este hombre, hermano, ya sabía. Él no podía ni aún juntarse con los gentiles. Y estos hombres vienen y le dicen, fuimos enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Mire, se hacía el desentendido todavía, hermano. Se hacía el desentendido. Él sabía. Más adelante también podemos ver, hermano, que Cornelio lo manda a llamar y le dice, bueno, habla lo que tienes que hablar. Yo, hermano, me imagino a este hombre, yo no sé si había preparado sermón, pero lo llevan hasta ese lugar, hermano, y lo hacen hablar.
Entonces, mire lo que dice el 21. Sí, ya leímos el 21, ¿ah? Descendió, dice, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Mire lo que dice más adelante, 22 y 23. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un ángel, de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Yo no sé qué es lo que tengas que decir, pero él nos mandó a que te lleváramos para que tú nos hables. ¿Qué es lo que tenía que decir Pedro? Hermano, él sabía ya qué es lo que tenía que decir: evangelizar, llevar el mensaje. Nosotros solo nos estamos moviendo, decían ellos en otras palabras, para que tú nos hables. 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y les dijo, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaban algunos de los hombres de Jope. Mire qué historia. 24, Hechos 10, 24. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más importantes. Mire, como que Cornelio ya sabía algo, hermano. Como que ya Dios le había dicho algo a Cornelio, hermano, porque empezó a evangelizar y empezó a llenar su casa de la gente más cercana. Versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, ¿qué hizo? Adoró. Por eso es necesario llevar el evangelio. Por eso es necesario, hermano, que la gente sepa que el único que se merece toda la gloria y toda la alabanza y toda la adoración es nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que está adorando, hermano, a otros dioses. Hay gente que está buscando y adorando al que no es, hermano. Están ciertamente muy cerca, pero se están arrodillando a los que no son. Entonces, por eso necesitamos llevar el evangelio de verdad, porque Pedro lo detuvo, hermano, enseguida. Y le dijo Pedro, mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo también soy hombre. O sea, nadie merece, hermano, la adoración. Nadie merece la exaltación. Nadie merece, hermano, nada, sino solo nuestro Padre Celestial, solo nuestro Señor Jesucristo. Solo somos hombres mortales, el ser humano. Nadie merece, hermano, ser exaltado como lo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire lo que dice. Versículo 27. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Mire, en otras palabras estaba diciendo: yo no sé qué estoy haciendo aquí. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo ahí cuando el Espíritu Santo le dijo: vaya y no dude? Yo he enviado a esos hombres, sígalos. Estaba obedeciendo la voz del Padre Celestial por medio del Espíritu Santo. Para ellos, hermanos, juntarse con los gentiles era abominable. O sea, ellos sentían que solo ellos, hermano, eran dignos, hermano, de la salvación. Que solo ellos eran dignos, hermano, los judíos, hermano, de recibir las promesas que venían del Padre Celestial. Ellos sentían, hermano, que solamente los judíos y las familias, hermano, y que de ahí ya no había más, hermanos, que pudiesen ser salvos, sino solo ellos. Por eso es que Dios le habló de esta manera a este hombre. Sino que la palabra, hermano, tenía que ser predicado a todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? O sea que Pedro, hermano, tal vez, hermano, no sé cómo caminaba, pero tenía una unción, hermano, y se sentía
privilegiado este hombre. Se sentía dichoso, se sentía feliz, hermano, de que el Espíritu Santo descendía sobre los judíos. Que el Espíritu Santo, hermano, se movía y hacía hablar en lenguas, hermano, y había derramamiento del Espíritu Santo. Pero Dios, hermano, lo estaba mandando hacia los gentiles también para que ellos lo pudieran recibir. Pero dice la palabra: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora dice en el versículo 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Mire, otra vez ahí, mi hermano. Pero ya estaba bien metido, hermano. Ya había metido todo. Ya estaba dentro de esa casita, hermano. Ya el Señor lo tenía bien ahí para predicar. Versículo 33. Bueno, nos fuimos hasta el 33 porque ahí habló este hombre llamado Cornelio, cómo recibió esa visión, qué es lo que tenía que hacer, que tenía que enviar hombres, hermano, a traerlo, porque recuerde que el ángel se le presenta a Cornelio y le dice: tus oraciones han llegado al cielo, pero tienes que hacer esto, manda a hombres para que vayan por Pedro. Y le dan la dirección, le dan, hermano, la calle, le dan, hermano, todo donde vivía ese hombre, y que fueran a preguntar y que lo fueran a traer. Entonces dice en el versículo 33: así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Mire, es que se aventaban la bolita, hermano, porque Pedro decía: ¿para qué me hicieron venir? Y entonces venía, hermano Cornelio, y le decía: o sea, háblanos lo que tienes que hablarnos. Porque le decía: para oír todo lo que Dios te ha mandado. Para oír todo lo que Dios te ha mandado, que nos digas, háblanos, predícanos, anúncianos el evangelio. Ya estaban preparados, toda la casa ya estaba preparada, hermano. Estaban, me imagino, hasta sentaditos, hermano, esperando el discurso de Pedro. Y Pedro se hacía todavía el desentendido. ¿Para qué me hicieron venir? Bueno, el Señor me mandó a que te trajéramos porque tú tenías algo que decirnos a nosotros. No nosotros algo a ti, sino tú tenías que decirnos algo a nosotros. 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. ¿Hasta dónde llegó a entender? Hasta dónde Dios, hermano, le dijo: ya, Pedro, déjate de cosas. En otra versión dice: ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Le cayó el 20, hermano. Ya le habían dado la revelación. Ya el Espíritu Santo le había dicho: ve y no dudes. Hermano, ya estaba metido en esa casa. Empezó a predicar desde que le dijo, hermano, a Cornelio: levántate, Cornelio, yo también soy hombre como tú. Soy un mortal. Empezó ahí, hermano, en ese momento a predicar. Es más, desde que tomó la decisión, hermano, y obedecer a Dios, empezó, hermano, a hacer lo que Dios le estaba diciendo que tenía que hacer, a predicar la palabra. Se metió donde tal vez, hermano, el concepto que tenía él: no podemos juntarnos con los gentiles. Sin embargo, obedeció y llegó a entrar a la casa, hermano, de estos gentiles. Entonces, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace. Ahí, ¿se acuerda que leíamos esa versión que decía que había caído en un éxtasis? En otra versión dice: y tuvo una visión. En otra versión dice que fue arrebatado para llegar a entender. Y entonces aquí dice: ahora entiendo, ahora comprendo que Dios no hace excepción de personas. Lo metieron en esa visión, hermano, para que llegara a entender que el evangelio era para ser predicado en todo el mundo. Dice: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Veamos más adelante, versículo 39. Dice: y nosotros somos testigos
empezó a predicar. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él desde que resucitó de los muertos. Ahora mire lo que dice en el 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, estaba testificando, estaba evangelizando acerca de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que ellos habían sido testigos oculares. Dice que mientras él hablaba esas palabras, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Estaba Dios en el asunto? O sea, solamente necesitaba él meterse con Dios, irse a la oración, hermano, meterse y buscar al Padre Celestial en oración para que Dios le revelara qué es lo que tenía que hacer. Es que este hombre, mire, cuando predicaba, este hombre llamado Pedro, se convertían 3,000 a 5,000 personas en una prédica. Ay, Dios santo. De 3,000 a 5,000 personas, hermano, en un mensaje se convertía la gente. O sea que le costaba a este hombre llamado Pedro, pero al final, hermano, al final Dios hacía la obra poderosa salvando a la gente. Dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Y qué hacer, hermano? Porque ellos pensaban que solo el Espíritu era para los judíos. ¿Y qué hacer? Pero si solo Pedro pensaba, hermano, y tenía el concepto que las bendiciones y las promesas solo era para el pueblo gentil, hermano. Perdón, solo para el pueblo judío y no para los gentiles. Versículo 45. Dice la palabra: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. 46 dice: porque los oían que hablaban en lenguas y que manifestaban a Dios. Mire, quedaron atónitos de lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué hacer, hermano? Mire cómo Dios lo tenía tan arrinconado. Dice en el 47, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? O sea, esos son iguales que nosotros. Cuando veía, hermano, ese lienzo, Pedro, hermano, veía a muchos animales diferentes, hermano. Veían, hermano, veía a toda clase de animales, hermano, así como muchas veces, hermano, Dios está trayendo a mucha gente al cristianismo. Nosotros podemos ver, hermano, tal vez, hermano, a los indios, podemos ver, hermano, no sé, a otra raza, a otra gente, hermano, que decimos, estos son muy diferentes, pero viera cómo alaban a Dios también. Viera cómo los de, no sé, los de la India, hermano, alaban a Dios. Pero son nuestros hermanos, comen algo diferente, hermano, tal vez se visten diferente, pero al final son nuestros hermanos en Cristo. Y este hombre, hermano, tal vez en el momento no lo entendía, y al final dijo: ¿y quién puede impedir pues el agua para que estos se bauticen? Porque muchas veces tenemos, mire, el concepto de que primero tiene que pasar por el discipulado, después tiene que ser bautizado. Sí, hay un orden, es bueno tener un orden, hermano, pero cuando Dios, hermano, rompe el molde, hermano, tal vez de nuestro orden que llevamos, ¿qué podemos hacer? Estos ya habían recibido el Espíritu Santo y ahora tenían que ser bautizados. Y dice en el 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Quiero que se ponga sobre sus pies y vamos a
a orar y pedirle a Dios en el nombre de Jesús, porque por esas puertas va a entrar, hermano, mucha gente diferente a nosotros. Que nosotros vamos a tener el concepto, no, es que los que tienen que estar aquí son de falda larga y con el cuello hasta aquí. No, 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 no. Mucha gente diferente va a entrar por esa puerta. Gente tatuada, gente con el pelo largo, gente tal vez, hermano, que va a decir muy diferente, este no parece cristiano. No es que, hermano, la iglesia no es para los cristianos, la iglesia es para el perdido, la iglesia es, hermano, para que la gente sea salva y venga una transformación. Pedro, hermano, no entendía, él decía, estos judíos son muy diferentes a nosotros, esta gente que no pertenece a los judíos, esos gentiles son muy diferentes. Por eso Dios le mostró ese lienzo. Mira cuánta gente diferente va a llegar al evangelio, cuánta gente muy diferente se va a acercar. Van a venir de los 4 puntos cardinales a buscar salvación. ¿Cuántos dicen amén? Por esa puerta va a entrar mucha gente diferente a nosotros. Pero en el nombre de Cristo Jesús los vamos a recibir, les vamos a bendecir. Pedro se estaba negando para llevar esa bendición, a los gentiles, pero Dios lo hizo entender, lo metió en un arrebatamiento de entendimiento para que él llegara a entender que Dios no hace excepción de personas, que Dios quiere salvar a toda la humanidad. Padre del cielo, a esta hora, Señor, venimos orando por esta ciudad, Señor, para que hagas la obra, Señor, redentora, Señor, para que uses nuestras vidas, Señor, para tu gloria, para tu honra, Padre, para que podamos ir por el perdido, para que podamos ir, Señor, por aquellos tal vez que no son iguales que nosotros, que hablan, Señor, diferente, que se expresan, Señor, diferente, Padre, que hablan, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre del cielo, muy diferente, Señor, a nosotros, Padre, pero aquí estamos, Señor, para recibirnos, Señor, aquí estamos para llevar el evangelio, Padre. Use, Señor, nuestra vida, así como usted lo hizo, Padre amado, cuando le mostró a Pedro, Señor, que nosotros los gentiles, que nosotros los que no pertenecíamos, Señor, Padre Santo, a los judíos, Señor, podíamos llegar a alcanzar salvación. Así oramos todavía por aquellos que no han llegado, Señor, a tus pies. Así oramos, Padre amado, por los perdidos. Así oramos por la gente, Señor, inconversa, Padre amado, para que ponga, Señor, en ellos, Señor amado, el querer como el hacer, Padre, de buscar tu presencia, Padre. A esta hora, Señor, nosotros oramos, Padre del cielo. A esta hora, Señor, usted nos ha revelado, Señor, que la salvación, Señor, es para toda la humanidad, Padre. Queremos, Señor, tener esa relación contigo, Señor. Revélanos cómo hacer las cosas, Padre amado, que por medio de la oración usted nos revele, Señor, Padre, a quién irle a predicar, Señor, el evangelio, Padre amado, cómo hacer las cosas, Padre del cielo. Enséñanos, amado Padre celestial, a conectarnos, Señor, a aquella gente que está, Señor, tal vez pasando por un momento difícil, Señor, pasando por una ansiedad, pasando por un problema, pasando por una dificultad, Señor, y sienten que no hay salvación para ellos, Padre. Así como los gentiles, Señor amado, nos sentíamos, Padre Santo, desde el principio, Señor, rechazados, no entrábamos, amado Dios, a esa salvación. Por eso tu palabra dice que a los tuyos, Señor, viniste, a lo tuyo viniste, Señor, pero los tuyos no te recibieron. Pero a todos aquellos que te reciben les das potestad de ser llamados hijos de Dios, Padre. Y aquí estamos delante de tu presencia, Padre. Pedimos que nos hables cada día, Señor, que nos ayudes a entender las visiones, las revelaciones, Padre, que cuando nos metamos contigo, Señor, Padre, habrá un fluir, Señor, Padre, de revelación, habrá un fluir de entendimiento, Señor, Padre. Derrama de tu gloria, derrama de tu Espíritu Santo. Usa nuestras vidas, Señor, Padre, para traer, Señor, al cargado, al cansado, Señor, a tus pies, Padre, que podamos ir, Señor, a evangelizar, Padre. Aunque este culto, Señor, Padre Santo, ha sido
sido un culto, Padre amado, donde hemos, Padre amado, convocado, Señor, Padre Santo, a la iglesia, Señor, a orar. Clamamos, Señor, y oramos, Padre Santo,